Hermanos, damos gracias a Dios por este maravilloso culto. Hoy día miércoles, nuestro programa de salud mental. Gracias a Dios porque cada día las razones de su palabra nos convencen de toda la obra que no solamente Dios ha querido hacer, sino que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque estamos descubriendo los secretos de la comunión espiritual, porque estamos accediendo a una forma de encuentro de identidad espiritual. No estamos juntos en un mismo lugar, pero Dios, por su gracia, en razón a las circunstancias, ha llenado de sentido estas reuniones nuestras porque nos ha ligado en un espíritu. De allí que el disfrute que tenemos es enorme, como si nos encontráramos dentro de nuestro templo. Claro, estamos unidos en un lugar único donde Dios nos ha congregado. Y el lugar único es el territorio de la identidad de Él por la palabra. Nos identifica en una sola condición armoniosa por las razones de las que nos hace partícipes en un mismo espíritu y por la sensibilidad que se despierta al valorarnos, aunque estemos a la distancia física, al valorarnos como congregados, como parte de una unidad congregacional. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso son de las cosas misteriosas que debemos indagar por los logros de esta tecnología. En este tiempo, manejando todo lo que aporta el Internet, que Dios sea capaz de darle sentido a esto, hermanos, es extraordinario, demostrándonos que para Dios no hay límites para lograr que nuestra actitud espiritual comprometida tenga todo el tiempo sentido y validez. Así que estamos unidos en una sola iglesia, en la iglesia donde el techo lo hace la gracia de Dios y los fundamentos se establecen con las razones de la palabra que compartimos y con la identidad espiritual de la que gozamos. Bendito sea el Señor. Estamos en un culto donde hemos cantado cosas muy lindas en relación con Cristo Jesús y entendemos que Cristo Jesús es el punto neurálgico de este proceso espiritual nuestro, porque Cristo da unidad. Cristo es la personalidad que unifica el culto a Dios, y alrededor de la persona maravillosa de Jesús, nosotros estamos metidos en un solo espíritu. Gracias a Dios por eso. Así que cuando le cantamos a Jesús, estamos despertando conciencia de la identidad personal de aquel a quien colocamos en el centro para definir quiénes somos. Somos uno en Cristo Jesús. Por eso cantamos que creemos en Él. Por eso cantamos que Cristo es nuestro Señor. Por eso le decimos a la gente que no tenemos a otro a quien ir, y por eso le decimos nosotros al Padre que Cristo es el vínculo que nos permite verlo a Él como el Padre nuestro y poder alabarle, porque Él como hermano mayor, Cristo como hermano mayor, nos ha permitido el acercamiento a Dios que Él mismo ha tenido. Así que, hermanos, bendita experiencia de nuestro culto. Vamos a orar
y vamos a introducir la enseñanza con esta oración, convencidos de que aquí el Señor quiere darnos razones, quiere darnos claridades, quiere darnos argumentos de la palabra sobre los cuales desea edificar nuestra vida. Padre eterno, gracias por este culto, por esta actividad espiritual, por este encuentro como iglesia, por esta identidad de razones. Estamos metidos en un ambiente especial, estamos comprometidos con las razones tuyas y esas razones nos sustentan, esas razones nos nutren. Estamos entendiendo valores grandes, Señor, a través de la revelación, descubriendo este pensar creyente que hace la diferencia con la visión común del mundo. Ayúdanos a asimilar esto muy bien, ayúdanos a vivirlo plenamente, Señor, en la experiencia de cada uno y en la experiencia comunitaria de la iglesia. Danos razones nuevas hoy, llénanos de razones tuyas para continuar adelante con ese construir el espacio de los creyentes en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Señor, confiados de todo lo que nos vas a conceder. Amén, amén. Sí, Señor. Siéntense, hermanos, por favor. Estamos hablando del pensar creyente y les he insistido en la idea acerca de esto de el pensar creyente porque es la base de nuestra experiencia espiritual. Ese pensar creyente crea las condiciones para que Dios haga la obra que tiene que hacer en nuestra vida, en esto de la salud de nuestra mente. Uno no sana su mente hasta que no aprende a pensar como un creyente. Hasta que uno no elabora las razones dentro de la lógica de Dios, uno no comienza a pensar, uno no recibe sanidad mental. Así que hay que replantear nuestra manera de pensar. Desgraciadamente, nosotros no desarrollamos consistentemente la forma de pensar como creyentes y nos quedamos reducidos a unas pautas mezcladas, ideas mezcladas. A veces el creyente dice cosas válidas, a veces el hombre del mundo plantea sus razones y en ese movimiento de inestabilidad espiritual, la obra de Dios no puede obrar. Esa es la preocupación de Santiago cuando dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, si nosotros no nos definimos consistentemente como creyentes, es decir, con actitud de fe, nosotros no resolvemos nada, porque en esa inconstancia, en esa inestabilidad, la obra de Dios no se perfecciona, la obra de Dios no se realiza. El poder que cambia y sana nuestra mente es un poder que demanda consistencia en la actitud del hombre. Y esa consistencia la da un pensar creyente que no es inconsecuente con las claridades recibidas. Por eso, en la reflexión que vamos a hacer en el día de hoy, vamos a mirar unos textos para dejar ver la distinción que hay entre el razonamiento, la lógica, la actitud de vida y los argumentos que sustentan la existencia de una persona que no construye con el fundamento de las razones de Dios, y lo que resulta en la vida de las personas que construyen bajo el argumento de las razones de Dios, y que la distinción entre ambas condiciones
es tan abismal que es irreconciliable. Y que eso lo tenemos que encontrar nosotros en nuestra vida cotidiana. Y que frente a ese encuentro cotidiano, con ese pensar del mundo que contrasta con el de Dios, nosotros tomemos posturas claras. Primero nos mantengamos firmes y no dudemos de la validez de esto que Dios nos permite desarrollar como claridad nuestra. Vamos a mencionar en este estudio fundamentalmente 3 textos. El de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14, que estuvimos trabajándolo al final de la reunión anterior. El texto de Santiago 3, 13 al 17 y el texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículos 11 al 14. Recuerden, 3 textos. Sobre esos vamos a girar en este análisis del pensar creyente. Primera a los Corintios 2, del 12 al 14, Santiago 3, del 13 al 17, y Hebreos 5, del versículo 11 al versículo 14. Hermanos, nosotros mencionábamos en la reunión anterior que el pensar creyente genera contradicción con la forma de pensar de las personas que no han recibido formación en la disciplina de las razones de Dios. Porque lo que busca el mundo no está en el centro de los objetivos de alguien afectado por la manera de ser de Dios. Alguien que ha recibido el Espíritu que proviene de Él. Son 2 maneras de ver las cosas absolutamente distintas. Es una condición que cuando usted se detiene a observarla, puede hasta escandalizarse y decir, pero ¿cómo ellos piensan así si ellos son tan inteligentes? ¿Ya? Si ellos elaboran su ciencia con tanta claridad, ¿por qué cuando tienen que pensar acerca de las razones de Dios, nada les fluye? O manejan ideas tan extrañas, a veces tan absurdas. Al punto es la distinción que a uno le da angustia viendo que muchos creyentes como que entran en duda de su fe. Y precisamente estoy haciéndole insistencia en esta idea de la salud mental, porque esa condición de duda, porque los otros son muy inteligentes, porque ellos tienen un conocimiento muy avanzado en muchos campos, porque ellos son los maestros, porque ellos son los que dirigen el pensamiento en el mundo. Entonces nosotros nos sentimos raros y hay creyentes que comienzan a crearse ciertas elaboraciones prevenidas contra el pensamiento de la iglesia porque descubre que no concuerda con el de ellos y privilegia el de ellos al pensamiento de la iglesia. Yo quiero que esto nos quede claro por el bienestar de nuestra fe, por el bienestar del proceso espiritual en el que Dios está buscando los caminos para sanar nuestras vidas. Recuerden que el texto primero era el de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 14. Leo esos textos. Fíjense que estamos hablando de haber recibido el Espíritu que proviene de Dios, es lo que hace la diferencia. Es lo que hace la diferencia. Es decir, el haber recibido la forma de ser,
la forma de pensar y la forma de actuar de Dios. Que Dios nos la transmita, que Dios despierte en nosotros esa influencia y nos incline hacia allá a través de un proceso disciplinado y de estructuración de nuestras vidas. En ese texto dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el texto. Vamos a analizarlo, vamos a irlo desglosando y a visualizar en ese análisis cómo es de marcada la diferencia según el espíritu que hemos recibido. Y de hecho, todos los seres humanos han recibido un espíritu. Y solo hay dos posibilidades que marcan direcciones diametralmente opuestas. Por un lado, la persona que recibe el espíritu del mundo asimila todo un patrón de pensamiento totalmente distinto a la condición mental y actitudinal de la persona que recibe el Espíritu de Dios. Son dos espíritus que no se concilian. Y si usted tiene el espíritu del mundo, no tiene el espíritu de Dios. Si usted tiene el espíritu de Dios, pues no tiene el espíritu del mundo, y no son dos cosas que a veces sí y a veces no. A veces es uno y a veces el otro. Eso no es así. Así no funciona. O soy de un lado o soy del otro, y yo tengo que tener claro de qué lado soy. Porque a veces en ese dualismo nuestro creemos que se nos permite jugar a eso de estar claudicando, como dice Elías en su argumento al Israel de la duda frente a Baal y al Dios de Israel. Ustedes no está bien que estén claudicando entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síganlo. Si Baal lo es, pues síganlo. Pero no eso de que a veces sí, a veces no, porque al final es no. Es no. De pronto Baal los acepta así. El mundo nos acepta así. Dios no. Con Dios las cosas son definidas, concretas, aceptadas dentro de un presupuesto de fe al cual nos afincamos. Dice entonces el texto que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, demostrando que son dos inclinaciones distintas, dos motivaciones distintas. En este caso, la idea de espíritu es un término amplio, no define una personalidad, es decir, no define a una persona, no se está refiriendo a una fuerza, se está refiriendo a una inclinación, a una tendencia, a un aceptar la forma como alguien plantea las cosas y comenzar a vivir acorde con lo que ese alguien ha estado planteando. Entonces, son dos inclinaciones distintas, son dos motivaciones distintas, y se direccionan las mentes, los gustos, las expectativas, y son irreconciliables. Esto es sorprendente, ¿no? En su validez, en la sencillez del argumento, y es sorprendente el hecho de que a nosotros se nos haya complicado tanto identificar eso.
Porque es que nosotros nos escandalizamos de cosas que hace el mundo o la gente en el mundo y solemos decir, pero ¿por qué ellos hacen eso? ¿Por qué esos gobernantes se comportan así? ¿Por qué esos políticos se comportan así? ¿Por qué esas personas metidas allá hacen tales y tales cosas? Eso es lo obvio. Eso están en otro espíritu. Identifican otro espíritu. ¿Ya? La pregunta es, ¿será que yo estoy en ese espíritu o estoy en el espíritu que corresponde a la condición de los creyentes? Bueno, del lado de allá para acá está la misma inquietud. ¿Ellos por qué son tan raros? ¿Ellos por qué actúan en forma tan distinta? ¿Ellos por qué manejan esas ideas? Eso es locura. Y usted no va a conseguir que ellos le razonen con la claridad del razonamiento que usted como creyente tiene. No, que usted tiene que aceptar eso como parte del presupuesto. Es con esa verdad con la que nosotros trabajamos, porque nosotros partimos del hecho de que estamos presentes para influir mediante la presencia del poder y del Espíritu de Dios en nosotros, para ir afectando conciencias que tengan la oportunidad a través de circunstancias de la vida de generarse las inquietudes de fondo que los lleve a descubrir que en su enfoque están equivocados. Y esa es evangelización. Eso es evangelización. Evangelización no es llenar a la gente de Biblia y que entiendan que la Biblia dice tal cosa y que Dios manda determinadas cosas. No, evangelización es llevar a las personas a entender que en ese espíritu en que están equivocados y van en una ruta que va a producir perdición. Y cuando nosotros asimilamos el espíritu correcto, contagiamos con el espíritu correcto, buscando la salvación de las personas. Pero son dos espíritus irreconciliables. Ahora, cuando Dios a nosotros nos da el espíritu, y nos lo da a través de la iglesia, recuerden, nos lo da a través de la iglesia, y la iglesia lo recibe a través de Cristo Jesús, ¿ya? Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga. Le dijo Jesús a los discípulos. Y cuando les entregó el Espíritu, los colocó a administrar el Espíritu, ¿ya? Administrar, piensen ustedes, ministrando, es decir, sirviendo a la gente, compartiendo el Espíritu, ¿ya? Transmitiendo el Espíritu, ¿ya? Metiendo en el mundo el Espíritu de Dios en la influencia del cuerpo de Cristo. Vean ustedes, entonces, ¿para qué Dios nos da el Espíritu? Para que sepamos lo que gratuitamente Dios nos ha dado. Estoy usando la traducción directa del griego, la palabra que está allí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, está expresando que lo que Dios nos ha concedido, nos lo ha concedido por su gracia, nos lo ha concedido gratuitamente. Para eso nos da el Espíritu, para conocer lo que tenemos de Dios por su gracia. Y ese conocimiento nos está abriendo la puerta para identificar las cosas que nosotros debemos anhelar, buscar, disfrutar. ¿Por qué? Porque en ese espíritu eso se hace asequible, eso se hace disfrutable, eso termina uno asimilándolo como válido. Pero si yo no tengo el espíritu, probablemente la percepción que tengo de las experiencias o de lo que se revela, de las verdades reveladas, la percepción que tengo no es atractiva. Y habrá gente que razonará con los argumentos de la Biblia y citará la Biblia y dirá, es que la Biblia dice esto, eso, y yo lo entiendo, pero de entenderlo a convertirlo en motivación para la propia vida, a convertirlo en inspiración para continuar construyéndose, a convertirlo en el fundamento
de decisiones y posturas que va a tomar de ahí en adelante porque lo ve lógico, lo ve válido, lo ve disfrutable, lo ve bueno para su propia vida, lo ve produciendo un efecto saludable. Eso solo es si está asimilando el espíritu correcto, si está dentro del espíritu correcto. Si está en el espíritu del mundo, eso no le va ni le viene. De pronto le llama la atención por lo interesante del argumento, pero de lo interesante a lo vivenciable hay un abismo. Oigan lo que estoy diciendo, hay un abismo. De lo interesante a lo válido para mi vida, a lo llamativo, a lo que me mueve a buscarlo, eso hay un abismo y se necesita tener el espíritu correcto. Si yo tengo el espíritu del mundo, llego hasta razonar las cosas, pero no a buscarlas, no a disfrutarlas, no a entenderlas como las que me convienen y no a verlas al alcance de mis posibilidades, sino que diré, eso está bien para él, eso está bien para ella, eso es muy bueno para mi mamá, pero es mi mamá, no soy yo. Eso para mí, no. Yo le sigo la cuerda a mi mamá, pero yo eso no. Hermanos míos, no tiene el espíritu correcto, no importa que se aprenda de memoria la Biblia, no tiene el espíritu correcto. No ha abierto la puerta para recibir el espíritu, no hay quien le transmita el espíritu. ¿Ya? En esas condiciones, la manera de pensar es una manera muy distinta del pensar creyente. Esas cosas, dice el texto, las hablamos con palabras enseñadas o con palabras no enseñadas de humana sabiduría. Hablamos no con palabras enseñadas de humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu. Y dice palabras, ¿no? Y nosotros creemos que reduce solamente a las expresiones verbales. No son palabras como simples expresiones verbales. Es palabra como argumento. Es palabra como idea, como enfoque. De hecho, es palabra con identidad espiritual, ¿ya? Hablamos con expresiones, con ideas, con criterios, no los criterios, las ideas y las expresiones de la sabiduría humana, de la forma de ver las cosas que el hombre en lo común o el hombre en su pensar sabio en el mundo tiene, sino a través de la educación que hemos recibido, de los criterios, los argumentos, los planteamientos, los sentires, las apreciaciones, los enfoques que vienen de Dios. Trabajo del Espíritu, guiarnos a toda la verdad, conducirnos a la lógica de Dios, a la sensibilidad por aquellas cosas que Dios las ve correctas. ¿Ya? Es un vocabulario, o mejor, un argumento de la pedagogía de Dios. ¿Ya? No se aprende en el saber humano. Eso no se enseña en los colegios, eso no se enseña en las universidades, y aunque en los colegios se enseñe religión, eso es una cosa distinta a lo que usted en la estructura de una fe auténtica, de un pensar creyente, un pensar colectivo creyente, usted recibe como influencia. Eso se enseña en la iglesia. Eso se transmite a través de la iglesia en el espíritu correcto que la iglesia tiene, ¿ya? Entonces, hermanos míos, son dos cosas totalmente distintas. El razonamiento de la lógica de Dios contradice totalmente las otras formas lógicas, la forma lógica del mundo. ¿Por qué? Porque son razones que nos da Dios en una escuela de formación en la que estamos vinculados en razón a las claridades que el Espíritu va desarrollando en nosotros. Y entonces dice, expresando realidades espirituales en
términos espirituales. Así dice el texto. Ya. Estoy usando varias versiones para colocar las ideas y quede más claras, expresando realidades espirituales en términos espirituales. Hay una forma de decir lo espiritual que no se parece al dicho natural o común. Oigan lo que estoy diciendo. Una forma de decir lo espiritual que no se parece al dicho natural o común. Y debemos, como creyentes, aprender a usarlo y entender su significado. Por tanto, es un programa educativo espiritual, es un programa de crianza espiritual, de construcción de una mente definida dentro de las claridades de lo de Dios, de modo que cuando llegue la revelación de Dios, la apreciación nuestra esté cargada de objetividad y no estemos elaborando fantasías alrededor de los textos, alrededor de los argumentos bíblicos, sino que estemos construyendo las poderosas verdades de fondo sobre las cuales se fundamenta nuestra experiencia espiritual. Esto es otra cosa tan especial que uno se da cuenta que los años que uno pasa en una iglesia, si los pasa válidamente, eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Mi lógica cristiana de mi momento de conversión, de esa época temprana de mi llegada a la iglesia, que fue escandalosa, lo fue porque fue como si se hubiera quitado un velo y se me hubiera presentado una claridad totalmente nueva. Esa lógica básica que me hizo dar cuenta que yo estaba muy perdido, que estaba muy desorientado. De esa época ahora hay un abismo enorme. Y yo podré decir que lo que entendí en ese entonces era muy poquito, ahora entiendo mucho más. Lo sorprendente de esto es que hoy uno ve a mucha gente viviendo en medio de la iglesia y casi que sintiendo que de su manera de pensar que tenía antes de conocer el Evangelio, a la manera de pensar que tiene ahora después de conocer el Evangelio, hay una condición de continuidad como si nada se hubiera cambiado. Bueno, yo realmente no es mucho lo que he tenido que cambiar en mi vida después de que conocí el Evangelio, porque es que yo tenía un razonamiento bastante cristiano anteriormente. Entonces uno por dentro dice, mi pobre hermano no se ha convertido. Mi hermano no ha descubierto que eso es otro mundo. Y espero que Dios algún día le revele que eso es otra cosa, que eso es de otra dimensión, que eso es de con otra característica, y que al descubrirlo se dé cuenta el universo totalmente distinto de esta experiencia que es nuestra condición de creyentes. Hace algunos años les comentaba de un comentario que hizo un líder religioso, ¿no? Decía, viniendo de su práctica religiosa, ignorante de Dios, muy religioso pero ignorante de Dios, mostrando que él de un altar había pasado a otro altar. Después de haber sido monaguillo, se convirtió en líder evangélico. Y esa expresión que da la sensación de que la persona venía con una claridad que la continúa en el Evangelio, hermanos míos, demuestra que esa persona entonces no había vivido una auténtica conversión, ¿ya? ¿Por qué? Porque siguió dentro de la misma lógica, dentro del mismo enfoque. Yo he visto gente en la iglesia con esas características, que viven unas ideas religiosas y luego pasan a la experiencia cristiana
y consideran que lo único que han hecho es como mejorar el argumento de sus ideas religiosas, y esto no es así. Convertirse es otra experiencia, porque es presencia de un espíritu que saca otro espíritu. Es decir, quita de en medio un espíritu equivocado para establecerse un espíritu correcto, y el enfoque es totalmente distinto. Y entonces el texto por eso dice: el hombre natural o el hombre de la razón no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene cómo asimilarlas, no tiene dónde razonarlas, no tiene dónde manejarlas, y criterios para verlas en la lógica que presenta el Espíritu. El hombre que usa la razón, o el hombre psicológico, dice el texto griego, literalmente dice el hombre psicológico, el hombre racional, no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Fíjese que no está hablando de que si quiere la recibe, si no quiere no la recibe. No se está refiriendo a eso. Dice, es que no tiene cómo, no hay de dónde, no puede asimilarlas, no tiene la infraestructura para recibir eso. Se necesita que otro espíritu esté influyendo, que un espíritu, el Espíritu de Dios, esté haciendo el trabajo de reorganizar esa mente que está afectada por otros criterios y por otros intereses. Y si usted va entendiendo eso, se da cuenta que esto no es como soplar y hacer botellas. Estas no son cosas que usted las hace cuando le provoca, y cuando no le provoca no las hace. Si usted tiene el Espíritu, usted no puede evitar la inclinación. Usted no puede evitar el ser afectado por uno o el otro, según el que tenga. Y por esa razón, esa condición es la de alguien que no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios, porque tiene un espíritu equivocado. ¿Por qué? Porque para esa persona, dice, porque para él esas cosas son insensatez, esas cosas son absurdas, son tontas, son locas. Estoy citando versiones bíblicas. Insensatas, absurdas, tontas, locas, y todas ellas traducen la idea. Son cosas que no entran en lo que en la estructura mental de esa persona se ve como válida. Términos entonces que definen el sinsentido que representa para su manera de pensar. Por eso nadie puede hacer cristiano a otro sino a través de procesos espirituales serios. Eso no es siquiera de simple manejo de tradición religiosa. Esto es influencia espiritual, poder de un espíritu afectando un medio, poder de un ambiente espiritual afectando todo su entorno, ¿ya? Debido a que esas personas que ven las cosas de Dios como absurdas, no pueden verlas de otra forma, porque son cosas, dice el texto, que se han de discernir espiritualmente, y por tanto ellos no tienen esa formación para lograrlo. Entiendan, hermanos míos, es todo un sistema de valores que resiste el otro, y no hay manera de buscar caminos de conciliación. No hay maneras. Es decir, una cosa es que de un espíritu se pase al otro, y otra cosa es que yo los ponga de acuerdo. De acuerdo nunca estarán. Y entonces usted tiene que pensar, o estoy en un lado o estoy en otro, pero nunca estoy en la línea media. Y pregúntese usted dónde está parado usted, en dónde está colocado usted en este proceso de orden espiritual. Decimos entonces, y ahora pasamos al siguiente texto. Ya analizamos el texto de 1 Corintios, ahora miremos el texto de Santiago en el capítulo 3. Santiago en el capítulo 3.
ustedes van a encontrar que a la luz de esto que nosotros llamaríamos una lógica frente a la otra, aparece una sabiduría contrastante que viene del cielo y motiva en la persona una perspectiva que el mundo no puede dar. Estamos hablando de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? El sentido práctico de un conocimiento. Es sabia una persona que entiende algo, primero lo entiende muy bien, objetivamente, y luego lo sabe aplicar, lo lleva a la vida, lo transmite para que se convierta en acción de tipo personal o social que brinde bienestar a las personas. Entonces, la acción del espíritu del mundo produce su sabiduría para bienestar de los objetivos del mundo. La acción del Espíritu de Dios produce su sabiduría. Y esa sabiduría conduce a los seres humanos a vivir de acuerdo al bienestar que representa para Dios. Es decir, las cosas válidas que a los ojos de Dios se ven como buenas. Las cosas que producen estado de realización según los propósitos de Dios. Y todo producto de enfoques sabios, es decir, de enfoques prácticos que llevan a darle sentido a los argumentos de Dios en la vida cotidiana de los seres humanos, en la vida relacional de los seres humanos. ¿Ya? Y entonces aparece esa sabiduría que contrasta con la que hay en el mundo y motiva a las personas a desarrollar una perspectiva que el mundo no puede dar. Pues es el resultado de la obra de Dios por la actitud de fe de alguien que se mueve por la asimilación de las razones divinas y no por los criterios del mundo que tienden a superficialidad, a superficializar. Lo de Dios quiere profundizar, lo del mundo quiere superficializar, porque recuerden que decíamos hace 8 días, el mundo trata de sacar al hombre a buscar lo que hay fuera de él y convencerlo de que en eso consiste su realización de persona. Dios trata de llevar al hombre a descubrir los contenidos internos de su propia vida y que se dé cuenta que dentro de él, dentro de sí, se encuentran todas las cosas que son capaces de darle sentido a su existencia. Pues lo de Dios trata de profundizar, lo del mundo busca superficializar. Cuanto más superficiales seamos, más al alcance de los manejos del mundo estamos. El mundo nos usa, el mundo nos seduce, el mundo nos reduce. Cuanto más profundizamos en meternos en las condiciones de sentido de fondo de la vida, más inalcanzables somos para el mundo. De hecho, más cercanos a Dios estamos y mejor podemos entender todas las razones de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos ese contraste, Santiago lo expresa de una manera muy llamativa. En su espíritu de enseñanza, Santiago muestra en un enfoque de casi de la sabiduría de Israel, está mostrando las características de una sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que no viene de Dios. Y por eso en el versículo 13 dice, del capítulo 3 de Santiago, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es decir, ¿quién es el que está haciendo las cosas como una persona realmente sabia en los presupuestos creyentes, ¿no? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es
la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Observen ustedes el gran peligro que hay de confundir la sabiduría y la inteligencia por la simple capacidad del que maneja los argumentos y no identificando su procedencia en virtud del efecto en el sujeto y las consecuencias en el medio social. Esa idea de creer que un argumento sabio lo es por la habilidad que tiene del que maneja el argumento. Y hay gente que tiene una habilidad enorme para manejar argumentos atractivos, argumentos que se pueden ver válidos, argumentos que impresionan por, diríamos nosotros, por el manejo del conocimiento que tiene la persona. Y Santiago dice, oiga, no se dejen confundir. Hay que distinguir la sabiduría que se está planteando, no por el poder, no por la expresión, no por la habilidad del que la maneja, no es la capacidad del que la maneja, es mirando ese argumento de sabiduría, qué efecto ha producido en la misma persona. ¿Ya? Es decir, ¿qué hay allí que indique que esa persona ha sido tocada por un argumento válido? Por eso dice el texto en otra versión diferente de Reina Valera, tratando de traducir la idea y haciendo la pregunta casi como en una forma irónica. Dice esta versión latinoamericana, así que eres sabio y entendido, tú presumes de ser sabio, tú presumes de ser entendido. En Reina Valera la pregunta es, a ver, ¿quién es el sabio y entendido entre ustedes? Es como una inquietud que se hace para luego decir en qué consiste la identificación real. Y dice en ese texto, si tu sabiduría es modesta, veremos su fruto en tu conducta noble. Es decir, si tú tienes una sabiduría válida, eso se va a ver reflejado en tu forma de vivir, en tu forma de relacionarte, de modo que tu sabiduría no son tus argumentos, tu sabiduría no son tus criterios. La sabiduría realmente que tú tienes es la que se expresa en tu vida. Así que nosotros, los cristianos, no estamos llamados a seguir argumentos si nosotros no estamos en capacidad de enfrentarnos a la vida de las personas y hacer discernimiento en esas vidas del fondo de la sabiduría que hay en la persona. Si es de Dios, es un argumento que se evidencia en la vida. Si es del mundo, también se evidencia en la vida. Y yo me doy cuenta quién es el verdadero sabio desde el punto de vista espiritual y quién no lo es. Así que cuando estoy enfrentando las cosas desde esa perspectiva,
yo tengo que darme cuenta que hay gente muy inteligente y sagaz y han trastornado con sus habilidades al mundo entero. Y nosotros no debemos confundirlos. Los cristianos no debemos apuntarle a esa sabiduría, pues nos va a destruir. Cuando uno se da cuenta a tantas personas que se escuchan por sus argumentos, por sus manejos, por sus ideas, y cuando uno va a examinar el trasfondo existencial de esas personas, uno descubre que esas personas no han encontrado nada. O si lo han encontrado, lo encontraron según el mundo. Por tanto, no hacen distinción salvadora. Y todo lo que van a producir en la vida de las personas que van a inducir a través de sus argumentos, de sus planteamientos y de sus ideas, todo lo que van a producir es el mismo grado de confusión que ellos tienen o desubicación, porque el espíritu se transmite. El espíritu del mundo se transmite y hacen que las personas asimilen ese espíritu equivocado. Y por eso, hermanos míos, uno tiene que descubrir a tiempo esas características, identificarlas, ubicarlas en los seres humanos y saber entender con qué se puede contar en relación con una persona en la actitud espiritual que tenga, porque el creyente que elabora pensamientos, argumentos existenciales, el fruto se ve en la vida, ¿verdad? Si es un creyente, el fruto se va a ver en la vida. Si es una persona con la sabiduría de Dios, el fruto se va a ver en la vida. La persona que maneja la sabiduría del mundo, el fruto se le va a ver en la vida. Esa sabiduría del mundo es contrastante, absolutamente contrastante, ¿ya? Son evidentes las características de esa sabiduría, ¿ya? En la forma como podemos resumir los términos que se usa allí en Santiago, los efectos, las manifestaciones en la vida de esas personas son amargura, celos, envidias, rivalidades, espíritu contencioso, y todo eso genera inestabilidad, y el fruto final de todo eso es perturbación, y lo más grave es una acentuación de la maldad. La maldad se vuelve ilimitada y descontrolada en las personas formadas bajo el espíritu de esa sabiduría. A uno lo entristece tanta superficialidad de los creyentes que no identifican eso y le escuchan el cuento a mucha gente y no se dan cuenta, primero, el fruto en la vida de esas personas, y peor, el fruto social que produce en todos aquellos que son influenciados por esas ideas. Yo no podía seguir detrás de una persona que me mueve al odio, que me motiva al resentimiento, que me lleva a pensar que yo debo tener la decisión de destruir todo aquello que no corresponda a lo que a mí me convenga. Cuando yo estoy frente a una persona violenta, aunque maneje ideas muy interesantes, esa persona violenta ya de por sí la reconozco como una persona que no tiene sabiduría de Dios, por tanto no le doy validez a su idea. ¿Por qué? Porque su violencia indica que está siendo llevada de un espíritu contrario al espíritu que corresponde al espíritu de Dios. Esas personas abusivas, esas personas agresivas, esas personas que no buscan espacios de conciliación, sino de destrucción, de distanciamiento, esas personas que dañan los corazones de la gente para llenarlas de malestar, de indisposición y cosechar de esa indisposición de los demás fruto para sus intereses personales, son personas que dan miedo y son personas que hay que colocar a distancia.
Yo no puedo aceptar al lado de la vida mía a un violento y decir es mi amigo. Sí, él es así, pero es mi amigo. No es mi amigo un violento. Porque si no tenemos identidad de espíritu, no podemos tener una amistad. Quizás tenga la sincera disposición de acercármele, pero debo tener el cuidado de que su espíritu no me contamine, de que sus actitudes no me dañen, no produzcan efectos negativos y destructivos en la vida mía. Que piensen ustedes que es cosa del origen de la sabiduría. ¿Ya? Todas esas condiciones se producen en las personas que manejan el mundo y controlan los programas sociales y culturales del mundo. La gente es usada sin darse cuenta y las personas son destruidas bajo el pretexto de buscar su bienestar. Hermanos míos, en este país en el que vivimos, las filosofías violentas tienen una cosecha enorme, una triste cosecha, pero muy grande cosecha en el corazón de las personas, en la estructura mental de la gente, porque hay quienes desde sus posturas mueven ese espíritu de odio, de amargura, ese espíritu de destrucción, de querer dañar todo lo que está al otro lado, sin saber que al otro lado se puede encontrar un hermano suyo, digno de su afecto, de su comprensión, con el cual si se manejara un espíritu correcto, podrían encontrar puntos de acuerdo para sacar adelante causas grandes. El odio, el rencor y el resentimiento no dan resultados buenos en causa alguna. El resultado final es la muerte, el resultado final es la destrucción. No hay futuro para condiciones manejadas por este espíritu, y esta es una sabiduría perversa. Santiago identifica esa sabiduría como terrenal, animal o carnal y diabólica. Nos recuerda las tradicionales 3 fuerzas enemigas del hombre: el mundo, la carne y el demonio. 3 fuerzas que resisten a lo humano en el propósito de Dios. Y realmente cuando esa manera sabia, entre comillas, de pensar influye sobre las vidas, lo trascendente de Dios se pierde. Las posibilidades de ver la vida de una manera por encima de las condiciones negativas de este mundo, eso se diluye y la gente no ve nada que brinde esperanza. Esto tiene que ver entonces con todo el poder contrario a Dios, del que nosotros debemos cuidarnos, pues estamos expuestos a su influencia todo el tiempo. Basta solo, hermanos míos, un descuido y terminamos pensando y actuando bajo el poder de esa lógica que no da mañana. Entiendan eso, estamos expuestos. Yo veo a gente nuestra caer fácilmente bajo esa influencia del espíritu de la sabiduría equivocada. Y claro, lo ven razonable, lo ven lógico. ¿Por qué? Porque comienzan a pensar como ellos piensan, a ver la vida como ellos la ven. Por tanto, son personas que contristan el espíritu, son personas que apagan el espíritu, entran en el espíritu de la amargura, como lo presenta Pablo en Efesios, entran en el espíritu de la maledicencia, entran en ese espíritu del odio, toda la esfera del odio, amargura, resentimiento y destrucción. Y esas personas ni cuenta se dan que cambiaron el espíritu. Y por tanto, cuando van a ver lo de Dios, cuando tratan de ver lo de Dios, tratan de examinar el planteamiento de Dios, ya ellos lo ven
con esa lógica del mundo y como consecuencia no van a entender lo que Dios les está diciendo. No tienen cabeza para lo de Dios. No tienen manera de razonar lo de Dios de forma correcta, porque aún los argumentos que desde el punto de vista intelectual los ven bien, los textos los leen bien, al traducirlos existencialmente los enfocan de una manera desastrosa. Y por eso uno ve tanta locura en el manejo religioso, en el manejo social de la gente religiosa, en los criterios relacionales equivocados de la gente religiosa. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu correcto. ¿Por qué? Porque es una sabiduría que no viene de lo alto, es una sabiduría que es terrenal, que es animal, que es diabólica, es una sabiduría carnal, de instintos, de elaboraciones superficiales y pasionales. Es la sabiduría que viene de todo aquello que está continuamente buscando de qué acusar al ser humano y está levantando todo el tiempo argumentos calumniosos contra la especie humana para alejarla totalmente de las propuestas de Dios. Eso es lo diabólico. Eso es lo diabólico. Y eso diabólico no tiene que ver con simples demonios. Eso diabólico tiene que ver con unos criterios culturales lejos de Dios. Donde no está Dios, va apareciendo el espíritu diabólico. Hermanos míos, estamos expuestos, estamos en peligro de perdernos en eso. La sabiduría verdadera, es decir, esa sabiduría que viene de Dios, tiene características muy definidas. Leo en la Biblia latinoamericana la traducción de ese versículo 17. Es ante todo, dice, recta, pacífica, capaz de comprender a los demás y aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita, ¿ya? No es parcial ni hipócrita. Esa es la sabiduría correcta. Como ven ustedes, esa sabiduría tiene un componente moral y está basada en principios y valores que identifican el temor a Dios. Así como en el manual de Isaías 11 está dotado de virtudes relacionales especiales. Cuando habla de esas virtudes como dones que reciben, y reposará sobre él, dice ese texto, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Ve? Conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Esa persona que maneja la sabiduría de Dios, construye prácticas existenciales, vínculos sociales con la sabiduría de Dios, se mueve en los valores y en los criterios morales de una relación con Dios donde el temor a Dios es la base. Recuerden que ese es el principio del argumento del Antiguo Testamento, ¿ya? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El apartarse del mal es la inteligencia. Es decir, uno no puede alardear de sabiduría, cristianamente hablando, cuando en uno no ha crecido el respeto a Dios, cuando Dios no es reverenciable para uno. Entonces uno ve gente muy sabia. Hay gente que maneja Biblia y conoce la Biblia al derecho y al revés, pero cuando uno les va a ver la vida, el fundamento de esa vida no es temor a Dios. Hacen muchas cosas irreverentes y actúan inconsecuentes con el hecho de que Dios está presente. Cuando usted ve eso, inmediatamente usted dice, esa persona lo que está manejando no es un conocimiento de Dios, es un argumento intelectual, es una sabiduría terrenal. Por otro lado, es una sabiduría
carnal, es una sabiduría diabólica, porque no se está dando cuenta que se está destruyendo a sí mismo y está destruyendo todo territorio donde influya, porque está transmitiendo el espíritu equivocado. ¿Cuánto de eso puede estar afectándonos a nosotros? ¿Cuánta gente puede estar haciendo resistencia a los procesos espirituales? Aún gente con una gran influencia religiosa, pero con actitudes equivocadas, donde el sentido no está fundamentado en la moralidad y en los principios y valores del temor a Dios. La auténtica sabiduría igualmente usa toda su habilidad para nutrir los espacios relacionales, para producir armonía y unidad, que son los territorios precisos para la obra de Dios. Donde no hay unidad, Dios no obra. Dios no mete la mano donde la gente no está unida, donde no hay vínculos de fondo. Y entonces, hermanos míos, es una sabiduría que promueve vínculos, es una sabiduría que lleva a la reconciliación, es una sabiduría que produce paz. Cuando se refiere a ese producir vínculos con razones válidas, porque yo puedo tener vínculos por razones no válidas y esos vínculos por razones no válidas destruye. Pero cuando genero vínculos con razones válidas, estoy construyendo los espacios de la paz. Y por eso dice al final el texto de Santiago, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Finalmente, digamos que la sabiduría que viene de Dios promueve la cordura y de hecho motiva el sentido común. Una persona tocada por la sabiduría de Dios es cuerda y no maneja absurdos en su razonamiento. El mundo puede verlos como absurdos, pero la persona piensa en la lógica de lo válido, de lo constructivo. Esas personas entonces alcanzan un nuevo tipo de sentidos distintos y superiores a los físicos. Hay una manera de sentir la vida y no me estoy refiriendo al sentirla por los sentidos físicos, es una nueva capacidad para percibir la vida. La Biblia los define como sentidos madurados en la dimensión espiritual. El escritor a los Hebreos, Hebreos capítulo 5, con esto vamos a concluir. Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 11, este escritor reconoce la limitación de un pueblo que se quedó inmaduro en lo espiritual. Fíjese que hay otra forma de no desarrollar la sabiduría auténtica, de no desarrollar el conocimiento válido, y es estancarse, ¿ya? Un pueblo que se quedó corto, se quedó inmaduro en lo espiritual, por lo cual se volvió inexperto en el entendimiento de las palabras o de los argumentos de justicia. Se quedaron a un nivel infantil, lo que no les permitió la formación de los sentidos para el discernimiento del bien y del mal. Y no estoy hablando de los sentidos físicos, porque esos no disciernen el bien ni el mal. Estoy hablando de sentidos espirituales, cortos para discernir el bien del mal cuando se enfrentan a las personas y a las actitudes o disposiciones de las personas y cuando toman decisiones en sus acciones o cuando están frente a las acciones de los demás. No tienen discernimiento porque sus sentidos no están desarrollados, se quedaron infantiles porque no crecieron en la escuela de la disciplina de Dios. En Hebreos capítulo 5, en el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Miren cómo habla el escritor a un pueblo de experiencia religiosa. Está hablando del pueblo de Israel, creyente cristianos, israelitas cristianos con un antecedente histórico de religión de muchos siglos, pero dice él, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar
por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, ustedes son infantiles, elementales. A ustedes no les puede dar, no les puede presentar una vida de exigencias de adulto, porque ustedes no tienen cómo digerir las circunstancias, no saben cómo interpretar, ustedes manejan puerilmente la vida, ¿ya? Os habéis hecho tardos, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Fíjense que esta figura es una figura metafórica, no es literal, no es partícipe de la leche en la forma literal de la leche que toma un niño, sino de aquellas cosas que tienen que ver con las demandas de la justicia, conforme al presupuesto de Dios en medio de un mundo cargado de maldad y de injusticia. ¿Y por qué no las disciernen? Porque son niños. ¿Por qué no son capaces de interpretarlas correctamente? Porque son infantiles. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Noten que es un tipo de experiencia nueva. Es un nivel de sensibilidad en los procesos espirituales a lo largo de años de trabajo, donde usted va descubriendo el territorio del bien en muchas situaciones que en la vida común se ven confusas, y el territorio del mal en muchas situaciones en donde en la vida común la gente se confunde fácil. Es entonces necesario que la persona adquiera esa sensibilidad de Dios. Entonces miren ustedes esas tres ideas básicas. Nosotros estamos hablando de un pensar creyente que nos distingue del mundo porque recibimos un espíritu correcto. Nos distingue del mundo porque desarrollamos una sabiduría diferente. Y nos distingue del mundo porque alcanzamos el desarrollo de unos sentidos nuevos, capaces de interpretar de manera más objetiva que los sentidos físicos la vida a la que tenemos que enfrentarnos. ¿Ya? Un espíritu nuevo, una nueva forma de sabiduría, unos sentidos nuevos. Con eso la distancia es total, la distinción es total. Eso no hay manera de confundirse. Con unas condiciones tan refinadas y distintas, no es extraño que sus percepciones sean inimaginables para los no iniciados y que dan la imagen de la locura y la necedad, en algunos casos extremos y agresivos. Esa gente llega a pensar que esto es absurdo, que actuar como actuamos es absurdo. ¿Ya? Normalmente dicen, están locos. O dicen, eso es necedad, eso es muy tonto. No tienen cómo, porque les falta recibir el Espíritu. Les falta alcanzar la sabiduría que viene de lo alto y les falta desarrollar sus sentidos espirituales. ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Dónde estamos parados nosotros en todo esto? ¿Cuál es el lugar de nuestra ubicación real en el pensar creyente? ¿Estamos recibiendo la escuela correctamente? ¿Estamos siendo formados y estamos creciendo en esto válidamente? Si eso es así, la salud de Dios se va a ver. La restauración de nuestra salud mental se va a ver. El efecto será milagroso. Pero si no es así, hermanos, seguiremos dando vueltas en un manejo religioso superficial que no va para ninguna parte. Lo triste de eso es que puede conducirnos a una condenación eterna. Que Dios nos ayude.
Que Dios nos permita, si no lo tenemos, recibir el espíritu correcto que nos da en la iglesia. Que Dios nos permita desarrollar la sabiduría válida que a través de los criterios de la iglesia y de las razones en Cristo nosotros podemos elaborar. Y que Dios nos dé el tiempo para desarrollar nuestros sentidos espirituales para hacer un discernimiento del bien y del mal de una manera objetiva. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a creer en el poder de Dios actuando a favor nuestro en relación con esto que acabamos de ver. Padre eterno, te damos gracias por tus razones, por tu palabra, por la bendición que tenemos de entender las cosas como nos permites entenderlas. Te doy gracias, Señor, por esta sensibilidad que estás despertando para llevarnos a entender el pensar creyente como una cosa necesaria, indispensable y como una condición que nosotros debemos desarrollar con las habilidades propias de los auténticos creyentes. Ayúdanos entonces a tomar posiciones válidas, a comenzar a vivir esto de una manera seria, a tomar, Señor, el lugar preciso de los discípulos de Cristo para comenzar a construir la estructura de vida que nos haga personas llenas del Espíritu de Dios, del Espíritu correcto, que nos haga personas sabias con la sabiduría que viene de lo alto y que nos haga personas que tengan esa capacidad de sus sentidos espirituales para discernir correctamente el bien del mal. Ayúdanos a tomar las posturas válidas y no dilatar el tiempo en una condición inestable sin garantía de las razones de fondo, de los criterios con los cuales tú nos das salvación. En el nombre glorioso de Jesucristo te agradezco todo esto, Padre Santo. Amén. Amén. Hermanos míos, que Dios nos ayude a construir lo que debemos construir y meternos en esto de ser personas que desarrollan un pensar creyente. No se deje dañar, no se deje diluir, no se deje sacar de lo válido. No pierda el tiempo. Métase a este proceso de disciplina espiritual para construirse como un verdadero creyente. Les informo, hermanos, que el próximo sábado y domingo tendremos nuestra jornada misionera. Espero que todos estemos dispuestos a participar de todo esto, pensando en que vamos a acercar personas que no han conocido de Dios, las vamos a acercar a la programación de la iglesia, vamos a contactarnos, a establecer el vínculo y a buscar la manera de mantener ese vínculo hasta que la persona tome decisiones espirituales. No se le está pidiendo nada del otro mundo. Hermano, interésese por alguien que usted sabe necesita de Dios, está urgido de Dios y está hambriento. Ábrele los espacios de lo nuestro, pero mantenga el vínculo, mantenga el contacto, esté llamando a la persona, esté buscando todo el tiempo mantener al día a la persona, estar al tanto de su situación, de su estado anímico, de su estado económico. Busquemos la manera de vincular a esas personas y que ellos se den cuenta que la iglesia es una familia poderosa en la que Dios quiere salvarlo. Vamos a hacer trabajo evangelístico, misionero. Que Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad,
es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.